Buenos días, bienvenidos a este segundo vídeo de Eléctricos y Sostenibles Canarias. Hoy tenemos varios compañeros, aparte de los habituales, tenemos otro invitado que se nos une en el día de hoy y vamos a hablar de un tema que entendemos que es primordial para todas las personas, tanto particulares como gente de las marcas, como cualquier persona que se interese por la movilidad eléctrica, como son los tipos de carga, la manera de cargar un vehículo eléctrico y poderlo usar en todas sus facetas y funciones. Cuestión complicada porque es un tema que evidentemente no estamos acostumbrados o la gente que está acostumbrada a la combustión no está acostumbrada a tratarlo. Evidentemente los usuarios de vehículos eléctricos lo hemos tenido que aprender, pero en el caso de las personas que no conocen nada, pues evidentemente toca un poco de repaso y hacer posible lo más exhaustivamente posible. Intentaremos no cansar mucho. Bueno, lo primero de todo, recuerden que estamos evidentemente en nuestro canal de YouTube de Eléctricos y Sostenibles Canarias, pero también nos pueden encontrar en Twitter, también nos pueden encontrar en Facebook y sobre todo si quieren hacer cualquier tipo de consulta, acuérdense siempre de nuestro correo electrónico, eléctricosysostenibles@, en este caso gmail.com. Bueno, vamos rápidamente con nuestros invitados en el día de hoy. Por supuesto, nuestro compañero inseparable, don Samuel Sánchez. Muy buenos días. Muy buenos días, como siempre. Don Pablo Encinas, que lo hemos tenido en estos últimos vídeos, también probador de las motos eléctricas en Eléctricos y Sostenibles. Pablo, buenos días. Muy buenos días. Y don Arturo Langlenton, que lo tenemos hoy como asesor específico para temas de puntos de carga. Arturo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a los tres. Bueno, pues vamos al ajo porque si no se nos pasa el tiempo. Maneras de cargar un coche eléctrico. Por supuesto, es un tema controvertido, un tema que evidentemente la gente tiene que ponerse las pilas y nunca mejor dicho para poder empezar a aprender. Y empezamos con nuestro invitado, con Arturo. Arturo, para hacer un repaso, desde el punto A hasta el punto B, y lo explicamos rápidamente para que nuestra audiencia audiovisual nos entienda. Cuando nosotros conectamos un coche eléctrico a la red, bien sea en nuestra casa, en nuestro garaje particular, en nuestro garaje comunitario, que encima la ley de propiedad horizontal nos ampara para poderlo hacer, ahí tenemos una serie de condicionantes. Y nosotros lo que hemos dicho siempre es que hay que tener muy en cuenta, en este caso, el caudal de electricidad, no solo el que admite nuestro coche, el que admite el cable de recarga, sino también el caudal de carga que sale desde el punto donde se suministra la energía. Vamos a hacer ese repaso. Empezamos por lo más sencillo. Nosotros estamos en nuestra casa particular, en nuestro garaje comunitario. ¿Cuáles son los condicionantes para tener ese punto de recarga o ese caudal de electricidad desde la pared, dicho en plan somero, hasta que llega nuestro coche, nuestro vehículo eléctrico? Bueno, Gemma, me vas a permitir, antes que nada, siempre las instalaciones eléctricas deben ser ejecutadas por instaladores eléctricos autorizados, que dispongan de un carnet de instalador autorizado, que esté debidamente registrado en el registro de instaladores, y eso garantizará que la instalación tenga, valga la redundancia, ciertas garantías y de que se ejecute conforme a la normativa que le es de aplicación. En este caso es la Instrucción Técnica Complementaria 52, la ITC BT 52, de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Y ahí pues se recogen todo. Es verdad que con un lenguaje muy técnico y bastante profundo se recogen todas las soluciones y todos los esquemas posibles para llevar a cabo una instalación de infraestructura de recarga específica para vehículos eléctricos. Entonces, para los casos más frecuentes, más comunes, que más pueden quizás interesar a quienes nos están siguiendo, pues tenemos efectivamente alguien que tiene una vivienda unifamiliar con su plaza de garaje, con un pequeño garaje, una vivienda aislada, su pequeño garaje, y en este caso la norma prevé que una persona en el cuadro eléctrico existente de su vivienda pueda añadir un nuevo circuito, es decir, una nueva palanca, un nuevo automático, y desde ahí, que ese circuito además se pasaría a denominar el circuito número 13, y desde ahí llevarle la alimentación hasta el punto de recarga,
hasta el punto de recarga, o aquellas personas que no estén interesadas en tener un sistema de alimentación específico para el vehículo eléctrico, pues puede poner una toma de corriente, una base de corriente estándar, tipo Shuko, que se dice coloquialmente, para, imaginemos, algún usuario con un híbrido enchufable que realice sus cargas habitualmente en la calle y en casa, pues eventualmente quiera pues reforzar esa carga, ¿no? Entonces, para no desviarnos, tendríamos en vivienda unifamiliar esa carga con un circuito, un nuevo automático y un nuevo cable que va hasta el punto de recarga. Ese cable debe estar protegido, debemos tener un diferencial que lo proteja adecuadamente y la normativa nos dice qué tipo de diferencial es, y lo ideal es que sea un diferencial que se llama de clase A, ¿de acuerdo? Que pues previene tanto de las fugas de corriente que pueden haber de tipo alterno como pues continuas, incluso combinadas. Para más nota es poner uno de clase B, que es uno bastante más caro, pero ese sí que te protege de todo tipo de fugas. Lo imprescindible es tener un interruptor diferencial, un interruptor automático, el cable pues, que cumpla para la potencia que se diseña en la instalación, y después muy importante también que en el cuadro eléctrico se disponga de una protección de sobretensiones. Esto lo que nos hace es, en caso de que hayan perturbaciones en la red de la compañía distribuidora, pues que nos proteja no solo la instalación del punto de recarga, sino el resto de receptores interiores de la vivienda. Entonces, un instalador autorizado, si viene a nuestra vivienda para valorarnos un punto de recarga, lo que debería ser como mínimo es en el cuadro eléctrico instalar, si no lo tiene ya, un protector de sobretensiones, un nuevo interruptor diferencial para el vehículo eléctrico acompañado de un interruptor magnetotérmico. Y desde ahí ya sacaríamos el cable con la canalización hasta el lugar en donde se instalará el punto de recarga. Y después ya a puntos de recarga veremos adelante que hay diferentes opciones y combinaciones. Si nos vamos ahora al caso de un edificio de viviendas, donde haya un edificio de pisos y un garaje en el sótano en planta baja con división horizontal, pues la normativa también recoge esta opción y propone algunas alternativas. La más empleada, la más cómoda, la más frecuente, la más recomendada es que salgamos desde donde están los contadores eléctricos, la centralización de contadores, pues el esquema habitual para alimentar las viviendas es que del contador eléctrico salga un bornero donde se enganchan los cables, que es para la derivación individual. La derivación individual es el cable que va desde el contador hasta nuestra vivienda, sube por el patinillo o por la bandeja donde puedan ir todas las derivaciones individuales de todos los vecinos, y llega esa derivación individual hasta nuestro cuadro en el interior de la vivienda. Bien, pues hasta ahora, hasta antes de 2015, esa derivación individual era individual para cada uno y no se podía hacer nada, no había interponerse nada entre el contador y el primer elemento de protección del cuadro eléctrico. Ahora la normativa ha cambiado y ha sido pues una sorpresa para muchos, y sí que permite poner un doble bornero a la salida del contador, de tal manera que uno siga teniendo la salida para el cable de la derivación individual que llega hasta su vivienda, pero al mismo tiempo y en paralelo podamos conectar un nuevo circuito que ya llevamos directamente hacia nuestra plaza de garaje, de aparcamiento, en la que vamos a instalar el punto de recarga. Entonces, eso es importante que lo sepan los electricistas porque es un esquema nuevo, es muy novedoso en lo que es el reglamento electrotécnico de baja tensión y nos permite simplificar enormemente la instalación. Es verdad que hay sus matices, por ejemplo, la norma dice, de acuerdo, usted puede salir en paralelo desde el contador para su nuevo punto de recarga, pero debe, por una parte, garantizar unas protecciones mínimas para ese punto de recarga, es decir, vamos a tener que intercalar entre el contador y el punto de recarga un pequeño cuadro eléctrico con unas protecciones mínimas, y al mismo tiempo también nos pide la norma que en el espíritu tiremos un pequeño cable también que va desde el punto de recarga hasta el interior de la vivienda. ¿Y por qué? Porque puede suceder en la vivienda que estemos cargando el vehículo eléctrico y entren más cargas, es decir, que entre, por ejemplo, un termoeléctrico, la lavadora, la secadora o la plancha, el horno, que el horno consume mucha energía, y que por lo tanto se dispare la función automática de ICP en el equipo de medida, que hoy en día están todos telegestionados. Es decir, que se te salte la palanca por exceso de potencia y tú, para poder rearmarlo, normalmente compañía con los contadores que está instalando te dice, oiga, baje usted la palanca, ¿no? el interruptor general automático durante 10 segundos y vuelve a rearmar, que el contador entenderá que usted ya se ha enterado que ha excedido esa potencia que tiene contratada y por lo tanto apagas el horno o haces alguna descarga en la instalación para poder
restablecer el suministro. Lo que ocurre es que si nosotros bajamos el IGA, el interruptor general automático, 10 segundos, y lo volvemos a subir, pero el coche eléctrico va a tratar de seguir cargando como lo estaba haciendo, el contador va a decir, oiga, no, es que sigue usted demandándome más potencia de la que tiene contratada, yo no me voy a restablecer. Entonces, ¿qué pide la normativa en definitiva? Un botón, hablando muy sencillamente, que te permita desde tu vivienda decirle al punto de recarga, oiga, detenga por favor la carga de vehículo eléctrico para yo poder restablecer el contador. ¿De acuerdo? Entonces, eso la norma te dice que debes tender un nuevo cable desde el cuadro de la vivienda hasta el punto de recarga. Si bien es verdad que permite la norma, ya recoge, porque esta tecnología evoluciona muy rápidamente, permite que hayan soluciones alternativas. Es decir, permite que haya un sistema inteligente vía radio, vía wifi, vía cualquier otra tecnología de comunicación que le permita al usuario en remoto gestionar la recarga. Con lo cual, bueno, pues esa es la única singularidad. Entonces, en este esquema partiríamos en paralelo de la división individual desde el contador, pondríamos un pequeño cuadro eléctrico, ese cuadro eléctrico debería llevar las protecciones mínimas que exige la norma, es decir, un interruptor general automático, una protección de sobretensiones, un interruptor diferencial clase A y un interruptor automático para proteger el cable que ya sí finalmente alimenta al punto de recarga propiamente dicho. Bueno, en el caso de lo que estabas comentando, Arturo, muy interesante porque hay una de las cuestiones y es que evidentemente para una vivienda que la distancia desde su cuadro de palancas, dicho finamente, hasta la zona de garaje sea corta, bien, pero en el caso de que estemos a lo mejor en un octavo, noveno, o sea, un piso que haya una larga distancia, nos ahorramos un dineral en cableado importante, ¿no? Exactamente, la normativa, no lo he comentado, además de este esquema más frecuente que definí anteriormente, también permite efectivamente que por donde discurren las derivaciones individuales también se extender, ¿no? Enhebrar un nuevo cable que se alimente directamente desde el cuadro general de mando y protección de la vivienda y llegue hasta el punto de recarga. Pero como bien apuntas, eso lo que provoca generalmente cuando está a mucha distancia es una importante caída de tensión. La caída de tensión es que a medida que la electricidad tiene que ir avanzando por el cable, pues le cuesta más y más avanzar, hay más frotamiento, con lo cual en lugar de llegar al propio punto de recarga a 230 voltios en una instalación monofásica, pues resulta que se van quedando algunos voltios por el camino, que me perdonen los más puristas en la ciencia, que es una forma de hablar nada más, se van quedando algunos voltios por el camino y llega pues menos tensión, ¿eh? Y esa caída de tensión puede generar problemas en el funcionamiento del punto de recarga y en la resistencia del cable eléctrico, ¿eh? Para que se haga una idea, un símil que es más fácilmente entendible es como una tubería. Si al final tienes una tubería de agua muy larga, pues al final en el extremo, cuando abras el grifo, te llegará con poca fuerza ese agua, ¿eh? Porque hay muchas pérdidas por rozamiento en el interior de la tubería. Pues pasa algo similar con los cables. Entonces, imaginémonos que la instalación interior sería desde el contador, subir hasta ese 9º piso, pues tenemos una buena tirada, 27 metros, imagínense, hasta el 9º piso, y volver a bajar otros 27 metros, más el recorrido horizontal hasta la plaza de garaje, pues oye, todo eso provoca que además se encarezca la instalación porque necesitas poner un cable más gordo de lo que sería necesario con el otro esquema. Con lo cual, y es altamente complicado, pero en alguna situación se puede prever. Puede ser que un vecino del primero lo tenga pues muy fácil para poder ejecutarlo, hay que tenerlo siempre todo en mente. Bueno, hay una cosa que sí, por lo que estabas comentando ahora, cuando nosotros instalamos un punto de recarga, y no hablo precisamente de los clásicos wallbox a los que estamos acostumbrados, sino simplemente cuando la gente tiene un enchufe chuco en su garaje y enchufan su vehículo en ese enchufe chuco porque el vehículo se vende con ese cargador o esa posibilidad. ¿Qué recomendaciones podemos hacerle a esa gente? Porque normalmente ese cableado y ese punto de enchufe chuco que tienen en el garaje, que a lo mejor no se pensó, no se, proyectó para carga de vehículo eléctrico, ¿qué recomendaciones les podemos hacer para que modifiquen ese punto de carga?
Bueno, la norma prevé que efectivamente se puedan realizar cargas en bases de corrientes convencionales, vamos a llamarlo tipo Shuko, que fue el fabricante que mejor lo diseñó y fue éxito de ventas y se quedó Shuko para, como los Kleenex, pues bueno, el Shuko para los enchufes domésticos. Efectivamente, se puede conectar con el cargador ocasional que te suministra generalmente el fabricante. Es un cargador modo 2 ocasional, es decir, no es lo ideal para realizarlo día a día. ¿Pasa algo por usarlo habitualmente? No, pero no es lo ideal. Por parte eso de lo que es el cargador y el vehículo. Por otra parte tenemos la instalación y hay que tener en cuenta que estos enchufes de carga doméstica, estos Shucos, vienen ensayados o diseñados a través de una norma que lo que prevé es que haya un uso intensivo de 16 amperios en este caso para 8 horas. Es decir, oiga, los materiales con los que se construye esa toma de corriente están ensayados para recibir durante 8 horas 16 amperios con total seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos encontramos ya vehículos en el mercado con una capacidad de baterías que podrían estar cargando en modo 2, con ese cargador ocasional, durante muchas más horas, hasta 20 horas o más. ¿Qué ocurre? Que entonces ya esa base de corriente va a sufrir demasiado estrés, va a estar ofreciendo 16 amperios durante muchísimas horas, lo cual puede producir sobrecalentamientos y defectos en la propia instalación que comprometerían la seguridad del vehículo, del cargador, de las instalaciones y demás. Con lo cual, lo recomendable es, si alguien quiere hacer uso frecuente de ese cargador ocasional, pues que primero asegurara con un instalador autorizado que la instalación está debidamente ejecutada, es decir, con carácter mínimo, que el cable que alimenta esa toma de corriente sea de 2,5 milímetros cuadrados de sección, que esa toma esté bien conectada, que no existan puntos calientes, que el automático que lo protege, ese circuito, pues esté operativo, funcione. E idealmente que se adquiera y se instale una base de corriente que esté certificada para más de 8 horas de uso a 16 amperios, que existen. Son raras, se consiguen a través de canales de distribución más específicos, más industrial, pero sí que existen conectores o bases tipo Shuko ensayadas a más de esas 8 horas a 16 amperios, con lo cual ya se nos quedaría la instalación muy segura. Exacto. Pablo, ¿querías comentar algo? Sí, no, yo solo comentar que el caso que había comentado antes Arturo de una acometida grande, yo en mi caso, solo para aclararlo, yo también lo sufrí. Mi acometida era de 40 metros de distancia desde mi contador subterráneo del garaje, atravesando 2 forjados, porque son 4 plantas subterráneas, y se pudo hacer con total seguridad. O sea, mientras una empresa, como ha dicho, era un instalador técnico autorizado, venga a tu casa y sepa cómo hacer las operaciones de acuerdo a la ley, se puede hacer sin ningún problema. Lo único que tuve que poner un cable un poquito más grueso de lo habitual para evitar esas caídas de tensiones que había comentado Arturo. Poder se puede. Exacto. Todo, como ha dicho Arturo, siempre verificado y supervisado por un instalador autorizado. Eso es lo más importante. Samuel. Sí, igualmente también quería comentar una cosita, que es que, bueno, para la gente que vivimos en viviendas unifamiliares y cosas que realmente, sí, lo recomendable es llevar un instalador autorizado, pero por ejemplo tienes un conocido o lo que sea, lo ideal en estos casos es preparar ese chuco, ¿vale? Y lo más importante que hay que decir, para quien lo haga propiamente, porque hay mucha gente que sabemos que después se lo monta él mismo y al final vete a saber cómo está eso, lo ideal es que ese chuco no esté compartido en toma, aunque sea de 2,5, con ningún otro chuco del garaje, porque no vaya a ser que junto al coche pongas lo que sea, conectes después un termo o lo que sea y vayas a liarla bastante. Igualmente las tomas, como bien dice, están preparadas para 16 amperios, pero la mayoría de los cargadores que vienen con los coches son de 10 amperios o 12 amperios. Por lo tanto, esas 8 horas de carga pueden estar completamente seguras sin mayor problema, e incluso, como hacemos algunos, instalar un cargador o comprar un cargador ocasional de 16 amperios, ya que esa toma lo aguantaría. Igualmente, como también comenta, tenemos tomas de 16 amperios especializadas, que si las montamos con su cable incluso de 4 milímetros, ya tenemos una instalación que aguanta prácticamente, entre comillas, como un punto de carga. Para quien quiera simplemente pues invertir un poquito más en la instalación, pero tirar de cargadores más económicos como son los cargadores Shuko. Compañeros, ¿se nos queda algo más por hablar de lo que sería la carga doméstica?
Arturo. Sí, simplemente como apunte, hemos hablado de los instaladores autorizados. Para este tipo de instalaciones normalmente basta con una memoria técnica de diseño que debe realizar el instalador autorizado y un certificado de instalación o un certificado de adaptación de la instalación. Es decir, exíjale a su instalador autorizado que le entregue la documentación debidamente diligenciada por la Consejería de Industria, aquí en Canarias, por ejemplo. ¿Vale? Para que en caso de que suceda cualquier cosa, cualquier problema, cualquier incidencia con la instalación, uno tenga la garantía y sobre todo también de cara a los vecinos que puedan exigirle, oiga, está usted instalando una instalación eléctrica en zonas comunes, ¿lo ha hecho usted bien? Bueno, pues siempre es recomendable, bueno, es exigible por la normativa, no es recomendable, es obligatorio, hay que tenerlo muy presente, exigirle al instalador autorizado que nos entregue toda la documentación, como mínimo, memoria técnica de diseño, donde se refleje cómo se ha solucionado, diseñado la instalación, un certificado de instalación o de adaptación de instalación, en caso de instalaciones existentes, y un manual del usuario. Perfecto. Pasamos a un tema de lo que son definiciones, ¿vale? Pues es muy importante, la gente que estamos acostumbradas al tema de los vehículos eléctricos son denominaciones que las tenemos muy por la mano, pero para gente que no lo tiene muy por la mano hay que repasar que cuando hablamos de vehículos eléctricos hay dos conceptos muy importantes, uno es la potencia y el otro es la capacidad. Entonces, por regla general, nosotros vamos a referirnos a la potencia tanto de los motores de los coches como la potencia de carga de los puntos de carga que vayamos a encontrarnos a lo largo de nuestra vida eléctrica en kilovatios de potencia, ¿vale? Y después el tema de la capacidad en kilovatios hora. Entonces, vamos a intentar explicar de una manera somera no el tema de la potencia de los motores de los coches, que eso está claro que es lo que es y lo podemos trasladar incluso a caballos de vapor, que es un término que tenemos muy, muy por la mano, pero ¿qué tipo de potencias de carga nos vamos a encontrar? Primero, Arturo, en el tema de la carga doméstica. Bien, muy buen apunte, por cierto, el de los kilovatios hora. Yo tengo mi batalla particular con esto. Sí. Debemos introducir a la gente empleando la terminología apropiada para que no se lleven, bueno, pues confusiones, no hayan malos entendidos, ¿no? Cuando se está hablando de movilidad eléctrica. Efectivamente, el kilovatio es una unidad que expresa potencia eléctrica o potencia, es que la capacidad de trabajo, define la capacidad de trabajo, potencia. Y los kilovatios hora es una unidad de energía que puede tanto efectivamente definir la capacidad energética de una batería, cuánta energía me puede almacenar una batería, o también nos puede definir cuánto hemos consumido en la factura de la luz, cuántos kilovatios hora hemos consumido en el último mes, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo la potencia en kilovatios que no la energía en kilovatios hora, ¿eh? No es kilovatios barra H, no, es todo junto, kWh, kilovatios hora. Entonces, perfecto. En cuanto a las potencias, se habla mucho de si una carga es carga lenta, si es carga rápida o semirrápida incluso, si es continua, alterna, bueno, muy bien. Hay que acotar, o se acota coloquialmente las velocidades o los tipos de carga. Por lo general, una carga lenta se puede decir que es una carga que va desde los 10 amperios en monofásico, que esto pues viene a representar 2,3 kilovatios, 3,6 kilovatios y poco más, hasta normalmente los 11 kilovatios. Desde los 11 kilovatios hasta los... hay gente que... Es que la norma define muchísimas cosas, pero no tiene todavía acotados estos escalones. Y yo creo que la norma no acota estos escalones, perdonen este paréntesis, porque la tecnología evoluciona muy rápidamente. Y a lo mejor hace 4 años llevábamos rápido a lo que ya hoy por hoy está más que superado y es una potencia de carga muy estandarizada. Entonces, porque ya estamos hablando hoy por hoy en carga ultra rápida. ¿Por qué? Porque es que lo rápido ya se quedó pequeño comparado con lo que está llegando a continuación, ¿no? Entonces, la norma no se atreve a acotarlo. Pero, sin embargo, tenemos algunos textos publicados en BOE, como pueden ser los que resuelven las ayudas o las subvenciones, tipo planes y programas MOVES y demás, en donde sí que se te definen para acotar las líneas de actuación de subvención, pues los tipos de carga y se mojan un poco. Entonces, por ejemplo, sí que dicen que la carga semirrápida puede ser desde los 22 kilovatios hasta los 43 kilovatios. Bueno, ya tendríamos una aproximación.
Coloquialmente, ¿cómo se define? Oiga, aquellas cargas que sean entre 2,3 kilovatios hasta los 11 aproximadamente, se suele llamar carga lenta. De ahí hasta los 43 kilovatios se puede determinar carga semirápida. Y a partir, perdonen, voy a tomar un poco de agua si me disculpan, que las cosas del directo. Total. Hay una cuestión, cuando hablas de carga lenta, dentro de la carga lenta yo hablo de del tema de lo que es la carga doméstica, ¿no? Porque muchas veces induce a confusión entre cuánta carga me admite el coche, pero que también existe la pregunta muy habitual de decir, oye, yo tengo que aumentar la potencia contratada en mi casa para poder cargar un coche, como dijimos antes, en enchufe chuco, y si me compro un wallbox, ¿qué pasa? ¿También tengo que aumentar la potencia? Porque deberíamos incidir un poco en esa cuestión, en ese impasse que tú dices, esa franja entre 0 y 11 kilovatios de potencia. Muy bien, pues ahora vamos a ello. Terminó y después estaba la carga rápida, que es a partir de 44 kilovatios. La forma más sencilla de identificar la carga rápida, que a mí se me ocurre y es la que normalmente digo, es cuando tú te encuentras que el cable está ya incorporado al punto de recarga y tú tienes posibilidad de conectarlo, es que es carga rápida. Es decir, la norma no permite para carga rápida que un usuario desenrolle su cable del vehículo y use su propio cable. Como son potencias elevadas, ya te obliga a que sea el propio punto de recarga el que incorpore ese cable para asegurarse que tiene los estándares apropiados para ese tipo de potencias. Entonces, volviendo a tu comentario, efectivamente, es muy interesante, es muy importante ver qué implicación tiene el pasar a alimentar o a cargar un vehículo eléctrico desde tu vivienda. Por lo general, la normativa también, y perdonen que vuelva siempre a la normativa, los ingenieros trabajamos con ella día a día para no equivocarnos, tenemos muchas cosas. La normativa define unos grados de electrificación para las viviendas, por ejemplo. La básica son de 5,75 kilovatios hoy por hoy y hay una elevada de 9,2 sin perjuicio de que se pueda diseñar la instalación con cualquier otro tipo de potencia, pero como mínimo tiene que tener una vivienda 5,75 kilovatios, es decir, la vivienda tiene que poder aguantar, soportar o alimentar a instalaciones receptoras que sumen 5,75 kilovatios. Es verdad que después muchos usuarios bajan la potencia porque ven que en su día a día, pues con esa potencia van sobrados. Oiga, caso más general, yo tengo 5,75 kilovatios contratados y me voy a comprar, y perdonen la publicidad, vamos a poner un ejemplo muy tosco, un Renault Zoe. Y pongo Renault Zoe porque es de los vehículos que permiten una carga más potente, ¿de acuerdo? Pues, de manera sencilla, con un cargador wallbox. El Renault Zoe puede cargar hasta 22 kilovatios de potencia en un punto de recarga, es decir, 4 veces más de lo que tenemos en la vivienda. Oiga, y si me compro un Renault Zoe, ¿voy a tener que aumentar la potencia contratada hasta 22 kilovatios? De ninguna manera. Nosotros, si instalamos el punto de recarga tipo mural, tipo wallbox, podremos en él ajustar la potencia máxima a la que permitiremos que cargue el vehículo. Entonces ya nosotros tenemos que hacer un encaje de bolillos de decir, oiga, yo el vehículo lo voy a cargar normalmente por las noches estamos todos durmiendo y salvo los equipos que están en stand-by o el termo que lo caliento también el agua por la noche, pues no tengo nada más. Pues imagínense que tiene un termo de 1500 vatios, pues oiga, pues yo voy a ajustar la potencia de carga de Renault Zoe hasta la diferencia entre los 5,75 y los 1500 vatios del termo y todo lo que sobre para el coche, y así no me salta la palanca por exceso de potencia y puedo alimentar el vehículo a una potencia decente. Y eso es ajustable con los puntos de recarga, por eso muchas veces pues es interesante poder disponer de un punto de recarga para poder realizar la recarga doméstica. Además empiezan a aparecer unos dispositivos muy interesantes que son unas especies de SPL, unos sistemas de protección de líneas, que lo que te permite es conectar unos pequeños transformadores de intensidad a la derivación individual y decirle al punto de recarga, yo tengo contratado 5,75. Por favor, cuando estés cargando, nunca permitas que yo consuma más de 5,75, así que tú modula la potencia que le entregas al coche para evitar que se me salte la palanca.
Y entonces al punto de recarga con ese transformador de intensidad le estamos diciendo en tiempo real cuánto está consumiendo la vivienda. Y entonces él puede hacer sus números y cae en la cuenta de que, uy, cuidado, que ahora el usuario ha puesto el horno y la plancha en marcha, yo estaba cargando el vehículo, pues voy a rebajar la potencia de carga del vehículo para evitar ese disparo de protecciones, con lo cual queda todo automatizado y no es necesario aumentar potencia contratada y la instalación pues va a ofrecer pues un confort importante de que no van a haber disparos intempestivos ni sorpresas desagradables de llegar por la mañana al vehículo y ver que no ha cargado por alguna razón, ¿no? o por razón de este exceso de potencia. Sí, Samuel, ¿querías comentar algo? Sí, a ver, simplemente que un par de matices de cara a calcular los kilovatios que estábamos comentando antes para que la gente en casa más o menos pueda hacerse una idea, porque muchas veces hablamos de cargan 10 amperios, de cargan 16 amperios y realmente decimos que son 2,3 kilovatios y 3,6 kilovatios, pero alguna persona puede quedarse ahí despistada de dónde viene. Los kilovatios vienen de multiplicar el voltaje que en ese momento tiene la instalación por los amperios que estamos consumiendo en ese momento y así también pueden calcularlo fácilmente. Y también un pequeño inciso sobre el tema de la carga rápida o lenta, para que la gente no se haga mucho lío. Normalmente los coches vienen, entre comillas, con dos conectores, carga rápida y carga lenta, y normalmente la carga rápida en la mayoría de vehículos suele ser en corriente continua. Es decir, en casa solamente cargaremos en corriente alterna en los puntos de carga en la calle, cargaremos normalmente en corriente alterna, o sea, en carga lenta, y en carga rápida, pues cargaremos en corriente continua en los postes donde viene su propio cable para su conector de corriente continua. Sí que es cierto que tenemos el SOE como caso un poco más excepcional, que tiene semi-rápida de 22 a 40 y pico kilovatios, que sí que nos podemos encontrar que en el mismo conector pues conecta en punto de carga rápida y carga lenta. Pero ¿qué digo? Es prácticamente el único caso, salvo ese, el Audi e-tron si pagas la carga extra, el Smart y Tesla. Creo que no se me queda ninguno. Creo bueno, y el BMW i3 también. Y el BMW i3, sí. Pablo, ¿querías comentar algo? Sí, solo aglutinar todo esto que hemos estado hablando en la pregunta típica que te dice la gente, que ya lo has comentado antes, si tiene que contratar potencia extra o no tiene que contratar potencia. Yo siempre digo lo mismo, depende de lo que tú uses el coche. No es lo mismo cargar un coche del 0 al 100, que a lo mejor si haces 50 kilómetros diarios, como es la media habitual en España de la gente, pues a lo mejor es que con un suco te da de sobra sin ningún tipo de problema. Mucha gente tiene contratada en su casa 3,45 kilovatios de potencia y carga por la noche el coche pues a menos de 10. Yo mismo hago muy poquitos kilómetros con el coche, menos de 50 al día, y muchas veces que el coche le he puesto en el Wallbox a cargar a 6 o 8 amperios. Entonces, una potencia muy bajita porque en el transcurso de la noche me lo carga de sobra. O sea, por eso depende del uso que tenga cada persona. Solo era ese apunte. Por eso también quiero comentar que muchas veces cuando hablamos aquí, lo hemos dicho en otras ocasiones, el tema de que yo paso a veces de forma no tan fiable, pero también es para hacer una idea, a los kilómetros hora a los que carga el coche por las noches. O sea, sabemos más o menos que lo he dicho, en un chuco normal estamos cargando unos 20 kilómetros hora, 25 kilómetros hora de velocidad de carga. Son 4 horas, son 100 kilómetros, lo que dice Pablo, más o menos. Y que si incluso bajamos los amperios a 6 o así, estamos cargando igualmente unos 10, 15 kilómetros hora, que en 8 horas cargamos prácticamente 100 kilómetros. Por lo tanto, eso, para que la gente se haga un poquito la idea de kilómetros de autonomía también con potencia, es un poquito un cúmulo, ¿no? Pero para que lo pueda asociar lo mejor posible con lo que más se familiarice esa persona con lo que vaya a utilizar el coche. Exacto. Arturo, si querías anotar alguna cosa. No. Está todo, pues yo creo que muy claro. La verdad es que lo mejor es siempre dejarse asesorar y buscar información, seguir canales divulgativos como este, y soluciones hay muchísimas y cada día más. Los fabricantes cada vez ofrecen pues herramientas más sofisticadas para poder realizar esas cargas de manera eficaz. Y vuelvo un poco a lo que está más que dicho en estos foros, y es que al final el vehículo eléctrico se carga como el móvil, carga por la noche, carga a poca potencia durante muchas horas, y en regiones como Canarias, donde las distancias al final pues son limitadas, con los vehículos actuales pues normalmente una carga lenta en una instalación sencillita, sin mucha complicación, debería ser suficiente para poder afrontar el día a día. Al igual que hacemos con nuestro smartphone, pues
el coche eléctrico por la noche, incluso también en el trabajo podemos cargar, no necesariamente tenemos que estar cargando las 8 horas que dormimos, sino que también podemos estar cargando las 8 horas que trabajamos. Es decir, normalmente con ese periodo podemos tener una carga lenta, sin demasiada logística, sin demasiadas complicaciones, y nos irá muy bien el vehículo eléctrico. Bueno, dentro de lo que es la carga doméstica y en carga lenta, lo que habíamos hablado es de 0 hasta 11 kilovatios, se nos queda, hemos hablado de cargar en un enchufe chuco o normal o modificado para a lo mejor cargar un poquito más de potencia, un poquito más de amperaje, pero se nos queda el tema de lo que suele utilizar todo el mundo, que es un aparato específico, lo que llamamos genéricamente un wallbox, para poder modular esa potencia de carga. Entonces, bajo tu punto de vista, Arturo, ¿cuáles las mejores opciones que hay para que un cliente que se acaba de comprar un coche eléctrico dice, oye, yo lo que quiero es tener una instalación en casa perfectamente preparada para todo tipo de requerimientos que yo le tenga que hacer? Habíamos hablado antes de que podemos modular la potencia de carga de la casa y poder sacar el máximo rendimiento o el máximo caudal de electricidad para transportarlo al coche. ¿Qué opciones tiene el usuario? A ver, recomendamos siempre que haya una recarga específica para el vehículo eléctrico. ¿Y eso cómo va? Pues a través de lo que llama la norma un sistema de alimentación específico para vehículos eléctricos. Es una caja con todos aquellos dispositivos que permitan intermediar entre la red eléctrica y el vehículo. Es decir, ya el vehículo va a tener un interlocutor previo con la red eléctrica con el que comunicarse y entenderse. Cuando nosotros conectamos el coche directamente a un Shuko, pues sí que está una cajita en el cable que trata de hacer esas funciones, pero con unas características muy limitadas. Sin embargo, cuando ya instalamos un punto de recarga, un SAVE, sistema de alimentación específico para vehículo eléctrico, ya podemos tener pues muchas más opciones técnicas y garantistas de que la recarga va a ir bien. Cuando nosotros cargamos el vehículo con un sistema específico para vehículo eléctrico, ya es cuando nos vamos a un tipo de conector específico. Ya no hablamos de Shuko, ya hablamos, por ejemplo, de meneques, ¿no? Coloquialmente, que es un conector tipo 2 y que se emplea exclusivamente para la recarga de vehículo eléctrico. Y como singularidad, por ejemplo, estos meneques tienen diversos conectores y uno de ellos, en el caso del tipo 2, es lo que se llama la función piloto. Y la función piloto es lo que permite que se comuniquen el vehículo con el punto de recarga, porque el vehículo no está cargando todo el tiempo a la misma intensidad, a la misma potencia. El vehículo, cuando ya alcanza un grado de carga elevado, o se acerca al 80%, al 90%, es capaz de comunicarle al punto de recarga, oiga, que yo estoy casi lleno, quiero ahora balancear cargas en las celdas de la batería, por favor, redúzcame la potencia para yo poder distribuir mejor esa energía. Y efectivamente el punto de recarga dice, orden recibida, pues voy modulando, voy bajando la intensidad de carga hasta ofrecerle lo que usted me está pidiendo. O el vehículo le puede comunicar, oiga, yo ya estoy con la carga al 100%, finalice usted la carga. Y efectivamente el punto de recarga reconoce esa orden y finaliza, cierra la sesión de la carga, ¿no? Ya estamos metiendo un elemento inteligente entre la red eléctrica y el vehículo. Y es siempre lo más recomendable. Y dentro de esto, pues hay infinidad de opciones. Ya a interés del usuario. Oiga, que yo quiero que sea un ajuste de potencia muy fino, me permita escalonadamente modular. Yo quiero que el punto de recarga incorpore ya pues una manguera para yo en mi garaje nada más que llegar con el vehículo, coger la manguera que ya está en la pared y conectarlo. O no, por lo contrario, prefiero yo sacar mi cable del maletero y conectar a una base de corriente. Quiero poder comunicarme con el punto de recarga a través de una aplicación móvil por Bluetooth, por Wi-Fi. Quiero saber lo que he consumido, quiero tener estadísticas de carga, quiero poder comunicarme en remoto. Quiero. Ya puedes configurar la instalación como uno quiera. Hay opciones muy sencillas y se puede ir pues complicando o dotando de opcionales hasta donde uno quiera, y afortunadamente los fabricantes cada vez ofrecen más y más soluciones. Bueno, si quieren podemos ir poniendo alguna imagen de lo que sería el conector meneques para que la gente pudiese saber cómo es y tal, y podemos hablar sobre ello. En principio estamos haciendo un repaso somero de lo que tiene que ver con, digamos, la carga doméstica, la carga lenta, lo que
habitualmente la mayoría de usuarios van a usar, que es la carga nocturna, lo que habíamos hablado antes, ¿no? La mayoría de los coches se deberían o se van a poder cargar o se van a cargar en garajes tanto propios, comunitarios, y esperemos que no dentro de demasiado tiempo, pues la posibilidad de cargar en la calle, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que, para la gente que no tiene garaje, esa posibilidad tanto en un garaje contratado como en la misma vía pública. Yo creo que al final todos iremos tendiendo a eso. Entonces, para que la... Sí, sí, dale, Arturo. Sí, digo, me van a permitir, para precisamente hablar de este tipo de conectores, me voy a apoyar en este sitio web, iCanCharge o iCanCharge, cuyo lanzamiento será pues de manera inminente en los próximos días, en los cuales se incorpora una plataforma de distribución para puntos de recarga de todo tipo, tanto vía pública como particulares y demás, como de todo tipo de accesorios. Entonces, esto está orientado a los instaladores eléctricos que se están sumando a la movilidad eléctrica, que ven como sus clientes les empiezan a demandar pues este tipo de soluciones y ellos están un poco perdidos, pues bueno, donde puedan encontrar no solo todas las soluciones tecnológicas de puntos de recarga, de accesorios, de software, de aplicaciones, sino además información. Como ven ustedes, hay un apartado de conceptos básicos que los hemos repasado pues, básicamente en este programa, y tipos de cables y conectores, qué punto de recarga necesito, cuánto se tarda en recargar. Como ven, es un repaso a todo lo que venimos diciendo. Bueno, pues puede uno volver a consultar en esta web pues toda esta información. Nos vamos al tipo de cable y conectores, que es lo que estábamos comentando antes. Y aquí, pues, primero introduzco algo muy importante que ya se ha comentado varias veces en esta sesión, y es que existen diversos modos de carga. Es muy importante reconocer que hay modos de carga y hay tipos de cable. No confundir modos con tipos. Entonces, en cuanto a modos, la normativa entiende que hay un modo 1, que es el más sencillo. Es como cargará seguramente, Pablo, su moto muchas veces, o pequeñas bicicletas que tienen una pequeña batería, y vas con un chuco y como si fuera un ordenador portátil, pues enchufo y ya está. Ni protecciones, ni comunicación, ni nada. Lo más básico. De hecho, como no es específico para vehículo eléctrico, no es lo frecuente, ni siquiera aparece en la web. A partir de ahí aparece el modo 2, y el modo 2 es lo que hablaba, que era una carga ocasional. Es un cable que te suministra generalmente el fabricante con su vehículo, y en este cable pues hay una caja, una ISSB, que incorpora algunas protecciones y algunos elementos de control de la carga, como por ejemplo la temperatura del cable, la tensión, alguna pequeña protección de fugas de corriente y demás, ¿vale? Pero que esto nos limita normalmente la carga con el que nos suministran al instalador pues hasta 16 amperios en monofásico, es decir, 3,6 kilovatios. Y se ve en la imagen que tiene por un extremo el conector Meneques, que ahora lo veremos más claramente en un esquemita, está la caja debajo con esas protecciones, y en el otro extremo está pues el conector tipo doméstico, tipo chuco, la clavija tipo chuco. ¿Vale? Existe la opción, no lo quiero liar mucho, pero existe la opción de tener un mismo cargador portátil de este estilo, pero que en el otro extremo no tenga una clavija doméstica tipo chuco, sino que sea una clavija tipo industrial, que se llama comúnmente en Canarias SETAC, ¿vale? Un conector tipo SETAC, que son estos que son de color rojo o azul, dependiendo si son monofásicos o trifásicos, ¿vale? Y eso sí permitiría una carga a una mayor potencia. Eso está bien sobre todo para usuarios en territorio peninsular, continental, que hacen largos desplazamientos, que pueden encontrarse con instalaciones, por ejemplo, que recarguen en un hotel y en ese hotel tengan disponibles unas tomas industriales y puedan hacer las recargas hasta 22 kilovatios con este tipo de dispositivos. No es lo recomendable, pero como carga ocasional y en ruta y demás, pues te puede sacar de algún apuro. Y después pasaríamos a lo que son las cargas en modo 3, que esto es la carga específica para vehículo eléctrico, la recomendada para realizar siempre, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues el macho y la hembra de los conectores Meneques, y con estos cables podemos cargar hasta 43 kilovatios, ¿vale? Que es lo que comentaba yo antes, es el límite a partir del cual tendríamos que ya cargar solamente con otro tipo de cable.
Existiría después el modo 4, que es la carga en corriente continua. Porque recordemos, no hemos pasado por ahí, todas estas cargas que hemos hablado hasta ahora se realizan en corriente alterna. Es decir, la corriente en la red de transporte, en la red de distribución, como la consumimos en casa, es en corriente alterna, tiene una onda. Es el vehículo quien con su cargador a bordo se encarga de convertir esta corriente alterna en corriente continua, que es la manera en que las baterías los almacenan. Con lo cual, es importante saber que cuando estamos cargando en modo 3 o en modo 2, lo estamos haciendo con corriente alterna y es el vehículo el encargado de convertirlo en corriente continua en su cargador de a bordo. Y esto volveremos más adelante, si tenemos algo de tiempo, a comentarlo, porque es importante de cara a qué potencia carga el vehículo eléctrico en según qué punto de recarga, ¿no? Y también tiene que ver con las potencias contratadas. Y vamos a los tipos de conectores. Ya hemos dejado los modos y vamos a los tipos. Pues existen básicamente 4 tipos en Europa. Habían anteriormente otros modelos que se han ido descartando y consolidando por estos 4 que se muestran en pantalla. Tenemos el conector tipo 2, que es el estándar europeo, que es el que se llama Meneques y que puede llegar de 3,5, bueno, desde 1 kilovatio hasta 44 kilovatios como máximo, ¿de acuerdo? Y son estos pines de aquí. Y se usa tanto para cargas en monofásica como en trifásicas y tiene pues su función piloto. Está el tipo 1, o comúnmente llamado el tipo Yasaki, ¿vale? Que es el conector SAE J1772, que es el que traen todos los vehículos nipones, ¿vale? Los vehículos japoneses, algunos coreanos todavía lo pueden traer, pero que para el mercado europeo ya empiezan a adaptarlo en favor del tipo 2, que es el normalizado. Pero todavía nos encontramos muchos vehículos, como puede ser el Mitsubishi Outlander híbrido enchufable, o el furgón comercial NV200 y demás, que siguen trayendo el conector tipo 1 para las cargas semirápidas. Y este conector tipo 1 solo permite las recargas en monofásico, a diferencia del tipo 2, que permitiría también las cargas en trifásico. Y dejando estos 2 tipos principales, tendríamos estos 2 conectores para las cargas en modo 4. Recordemos, en modo 4 para corriente continua. Pues tendríamos el CHAdeMO, que es el estándar para los vehículos de nuevo orientales, para los vehículos de Japón, de Corea y demás. Y tenemos el CSS, el combo tipo 2, que es igual al Meneques, pero en la parte inferior tenemos 2 pines, 2 conectores para la corriente continua. Son 2 conectores gordos. Fíjense que aquí tenemos estos 2 conectores gordos, al igual que en CHAdeMO, estos 2 gordos, que es para meter un buen chute de potencia de más de 50 kilovatios directamente en corriente continua. Y aquí venimos a otros conectores no específicos, pero que sirven eventualmente, ocasionalmente para cargar, que es el famoso Shuko que habíamos hablado, o las tomas industriales tipo ZTAC. ¿Vale? Exacto. Bueno, hemos hablado, o por lo menos en este gran bloque, lo que estamos hablando prácticamente o primordialmente, hablamos de los 3, principalmente de los 2 primeros modos, modo 1, modo 2, o sea, hemos hablado de la carga directo a Shuko, muy poquito, porque en realidad era lo que tú comentabas, Arturo, estamos hablando de dispositivos o bien pueden ser patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas que tú las enchufas directamente a la red sin necesidad de todas esas protecciones. Principalmente hablamos de cuando enchufamos un vehículo eléctrico con su dispositivo de carga Meneques, pero lo enchufamos en enchufe Shuko, y también del modo 3 cuando tenemos ese dispositivo que hablábamos antes, el dispositivo SAE, que puede ser como el Wallbox y tal, que lo que hacemos es enchufamos nuestro coche también a carga doméstica o, en este caso, puede ser también a una red de recarga exterior, es decir, fuera de los hogares. Pero antes de pasar a lo que significaría la carga fuera de nuestras casas, es decir, en las redes de recarga, bien sean centros comerciales, en puntos de recarga en específicos, como puede ser la red de recarga del Cabildo, en este caso de Gran Canaria, por ejemplo, cualquier gasolinera, cualquier electrolinera que tenga este tipo de carga, que también puede tener carga en corriente continua.
¿Se nos queda alguna cosita más, compañeros, que podamos comentar sobre el tema de cargas o hemos hecho un repaso amplio de lo que significa? No sé, yo comentaría lo que introduje antes, ¿vale? Que también lo tengo explicado en la web de iCanCharge, y es esta pregunta frecuente. Oiga, el punto de recarga dicen que carga a 22 kilovatios, pero mi coche solo carga a 7,4 kilovatios. ¿Está fallando algo? ¿He conectado algo mal? Y entonces lo explicamos, probablemente no. Es decir, una cosa es que un punto de recarga permita recargar hasta 22 kilovatios. Oiga, tiene usted ahí disponible hasta 22 kilovatios, yo se lo doy. Otra cosa es que su vehículo acepte los 22 kilovatios o que por el contrario solamente reciba parte de esos 22 kilovatios. ¿Y por qué iba ese vehículo a renunciar a tanta potencia pudiendo cogerlo? Pues volvemos a lo que ya introducía anteriormente, que es al cargador de a bordo del vehículo, que es el encargado de convertir la corriente alterna en corriente continua. Entonces, normalmente la gran mayoría de los vehículos, y podemos decir el Hyundai Ioniq, el Kona, el e-Golf, todos los vehículos, vamos, en su gran mayoría, tienen limitada la potencia del cargador de a bordo porque es un elemento muy sensible, es muy caro y salvo raras excepciones como el Renault Zoe, que tiene un sistema bastante singular para convertir la energía, o el Tesla, o pues Smart y BMW i3 con sus configuraciones específicas, permiten cargar más allá de 7,4 kilovatios. Por lo general, los vehículos eléctricos vienen cargando desde 3,6 kilovatios hasta 7,4. Es lo más frecuente. Entonces, por mucho que un punto de recarga en alterna, en modo 3, no en continua, sino en modo 3, en corriente alterna, pueda ofrecerte hasta 22 kilovatios de potencia, o incluso 43 kilovatios de potencia, será el vehículo quien diga o quien ponga límites a la potencia máxima de recarga por la limitación del cargador de a bordo. Con lo cual dirá, muy bien que tú me ofrezcas 22 kilovatios, pero yo solo voy a poder tomar de ellos 7,4 kilovatios, que es la potencia más estandarizada. Entonces, no va nada mal, es solamente que bueno, pues se puede cargar al máximo que te permita el convertidor el cargador embarcado del coche, ¿no? En el vehículo, eso es. Exactamente. Bueno, pero eso yo creo que ya llevamos un tiempo más que razonable, prudencial, y vamos a dejarlo aquí y ya en el siguiente programa hablamos de todo lo que tiene que ver con la carga en exterior. Es decir, tanto la carga en corriente continua como la carga en corriente alterna en puntos de carga que no son en el ámbito doméstico. Eso yo creo que ya, porque ya vamos rozando la hora de programa y yo creo que ya va siendo hora de irlo dejando por aquí, dejarlo para el siguiente. Compañeros, si quieren puntualizar alguna cosita más y nos vamos. Pablo, sí, simplemente una cosita que quería comentar, que el por qué 7,4 kilovatios suele ser el límite de muchos vehículos, y es que estamos hablando del límite, entre comillas, de la monofásica, porque como comentamos antes, por ejemplo, el conector Meneques tienes trifásica, pero por ejemplo el Yazaki simplemente tienes monofásica, y lo más común en protecciones y en puntos de carga es llegar a los 32 amperios. Más allá de los 32 amperios no es muy común verlo, por eso está lo que hablábamos antes, 230 voltios, 32 amperios, son lo que hacen los 7,4 kilovatios máximos de los cargadores monofásicos. Hay que tener en cuenta que poner un coche en cargador trifásico, realmente, para que la gente lo entendiera un poquito, es como si pusiéramos 3 cargadores monofásicos en ese coche. O sea, triplicaría, entre comillas, el coste del cargador. Por eso lo normal es un cargador monofásico, hasta lo máximo que te permite normalmente la red, que son 32 amperios. Perfecto. Pues lo dejamos por aquí y para el siguiente programa hablamos de todo lo que tiene que ver con la carga en exterior. Y no nos vamos al ámbito doméstico, sino a esas redes de carga, bien sea, como hemos dicho, centros comerciales, redes de puntos puestas por empresas, electrolineras en gasolineras, etcétera, etcétera. Y sobre todo nos concentraremos mucho también en la carga en corriente continua, que eso será lo más importante. Hasta el siguiente programa, compañeros. Bueno, hasta luego. Hasta luego.